Bienvenidos a Hablemos de. Hoy nuestro invitado, el representante a la Cámara, Heráclito Landines. Representante, bienvenido. ¿Cómo está usted hoy? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Y un saludo a todos los colombianos que nos ven hoy. Bueno, hay una discusión generada entre Cúcuta y Bogotá. Usted nació en Cúcuta, pero se vino a vivir a Bogotá. Sí, yo terminé mi bachillerato. Yo nací en Cúcuta, estudié mi escuela elemental y el bachillerato. Y me dieron una beca para estudiar administración pública y me vine a Bogotá. Me vine a Bogotá en el 91, estudié la carrera y me queda mi formación profesional, mi desempeño profesional. Me casé y eché raíces en esta ciudad. Dos grandes ciudades, Cúcuta y Bogotá, que incluso son ciudades que se parecen mucho, en tanto que son abiertas a gente de todo el país. No somos Bogotá ni Cúcuta tan regionalistas como otras ciudades. En eso se parecen mucho. Eso es cierto. ¿Va muy seguido a Cúcuta o qué? Sí, mi familia materna y paterna están en Cúcuta. Voy seguido, extraño mucho la tierra, los pasteles de garbanzo, las hallacas cucuteñas, el mute cucuteño, que es una delicia. Sí. Pasa por un buen momento Cúcuta. Siente uno que haber abierto nuevamente la frontera con Venezuela generó una dinámica económica, ¿no? Sí, Cúcuta es hoy y siempre ha sido la frontera más dinámica en términos económicos de toda América Latina, la frontera colombo-venezolana. Y el centro de la frontera colombo-venezolana es Cúcuta. Cuando Duque estaba de presidente, cerró la frontera, que fue un error histórico, y bajó el comercio, que era más o menos en promedio 6.000 millones de dólares al año. El segundo socio comercial más importante de Colombia siempre fue Venezuela. Cerró la frontera, se bajó a cero el intercambio comercial. Cuando Petro abre la frontera, se subió el intercambio comercial a cerca de 800 millones de dólares. Eso es más o menos 3.2 billones de pesos. Es decir, y eso le favorece a los comerciantes colombianos, a los venezolanos, pero sobre todo a toda la actividad que se genera, actividad económica en Cúcuta, en San Cristóbal, en Ureña, en Venezuela. Y a raíz de esas dos ciudades, de Cúcuta y Bogotá, hablemos de fútbol. ¿Hincha del Cúcuta, de Millonario, de Santa Fe o qué? Yo soy hincha del doblemente glorioso Cúcuta Deportivo. Gran equipo. Un gran motilón, ¿no? Fuerte, sí. Bueno, muy bien. Y además coincidimos, por ejemplo, con el Tolima, que son los dos equipos de fútbol que son orgullosos de sus pueblos indígenas. El equipo Pijao del Tolima y el equipo Motilón de Cúcuta. Eso es verdad, no hay discusión. El Tolima es un gran equipo. Claro que también hay otro equipo muy bueno y ya les cuento cuál es, ¿no? Comisión Primera, usted está en Comisión Primera. Sí, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo se ha sentido? Bien, esa es una comisión muy importante en el Congreso de la República, dado que se tramitan actos legislativos, leyes estatutarias, y los temas son muy interesantes porque son los que marcan el escenario legal colombiano y el marco constitucional. Es muy importante, el nivel es muy bueno, es muy interesante en las discusiones que se dan al interior de la comisión, y creo que le hemos aportado, y hemos aportado mucho al país. Creo que es una muy buena comisión, querido amigo. ¿Tenían la esperanza ayer o estos días de que la reforma a la salud pasara en la Comisión Séptima del Senado? En el pacto histórico siempre confiamos en que el Congreso iba a dar las discusiones con argumentos sobre el proyecto de reforma. Pero en la Comisión Séptima no se dio siquiera el debate. No se permitió el debate porque hicieron un grupo para archivar la reforma, es decir, para negar el debate. Nosotros en Cámara dimos el debate en comisión y en plenaria. Y creo que eso es faltarle a los colombianos cuando se eligen congresistas que no argumentan, que no debaten en las respectivas comisiones y en plenarias. Entonces creo que el Congreso y esos congresistas le deben a los ciudadanos y al país esas discusiones que fueron para los cuales lo eligieron, para debatir en el Congreso, para argumentar, y si están de acuerdo o no, pero dar el debate. Hay que darlo. Que no se dio. Eso es lo que están criticando por estos días, que no dieron el debate, que llegaron y hicieron ponencia de archivo y se fue la reforma a la salud. Ahí no hubo discusión, pero sí responsabilizan al gobierno de lo que pueda suceder con la reforma a la salud, ¿no? No, la decisión de la mayoría en la Comisión Séptima se debe a unos senadores que se organizaron para no dar el debate. Esa es la conclusión. Porque uno asume que si hay bancadas interesados en dar el debate, pero sobre todo en contra de la reforma, ese debate debió darse con argumentos en la discusión pública en la comisión, y no permitieron esa discusión pública. Entonces nosotros elegimos congresistas para que no debatan, y si no están de acuerdo con el gobierno, pues den los argumentos, pero la posición no es acabar el quórum o archivar. Creo que eso no es sano para
la democracia colombiana cuando los congresistas no van a los debates para los cuales fueron elegidos. ¿Qué opina de la intervención que se ha hecho a las dos EPS más importantes del país hoy? Creo que la Superintendencia de Salud, con su función de inspección, vigilancia y control, venía haciendo seguimiento a las EPS en este país. Y además, el último informe de la Contraloría muestra evidentemente y claramente la falta de unos indicadores financieros que le den la solidez a la EPS para seguir funcionando. Y entonces la medida preventiva que hace en este caso y de intervención que hace la superintendencia es para salvaguardar la prestación del servicio. Si eso no lo hace el gobierno, seguramente va a terminar muy mal la EPS Sanitas y la nueva EPS. Creo que es una decisión técnica responsable en este país, pero pasa algo. En el gobierno anterior, por ejemplo, se intervinieron y liquidaron 13 EPS. 13 EPS. Pero ahora que el gobierno toma una decisión técnica, entonces lo cuestionan y uno ve titulares en algunos medios en contra de la decisión del gobierno. Pero hace 4 años, ¿por qué no decían lo mismo? Hace 6 años, ¿por qué no opinaban lo mismo? Hace 10 años con Salucao, ¿por qué no decían lo mismo? Es decir, es para salvaguardar el derecho fundamental de los colombianos de atención en salud. Por eso es una decisión técnica, pero sobre todo responsable con los colombianos. Usted que es un conocedor del tema público y del tema fiscal, una cosa es la intervención y otra la liquidación, ¿no? Claro, son dos escenarios diferentes. Un tema es intervenir para salvaguardar el derecho de los colombianos, para administrar la EPS y para mejorar los procesos, para mejorar los indicadores financieros. Y otro tema es que cuando una EPS presenta, por ejemplo, un déficit tan grande que deba intervenirse para liquidarse, que no es el caso. Hoy, todos los pacientes en Colombia tienen que estar seguros que sus citas se les van a cumplir, que su atención se va a cumplir de manera integral, que sus procedimientos se les van a hacer, que sus drogas se les van a entregar donde tienen que entregárselos, y ese debe ser la garantía del Estado colombiano con respecto a los usuarios. Por eso fue que se intervino, para garantizar la atención integral de los colombianos afiliados a la EPS Sanitas. Y mirar dónde está la platica, no hay discusión. Claro, además porque hay un déficit grande que no sabemos dónde está la plata de los colombianos que el Estado le entregó a la EPS y a otras EPS. En algunos otros casos, por ejemplo, Salucop, la plata se fue para construir clubes de golf, la plata se fue para construir mansiones en Miami, y el señor director de la época, un señor Palacino, está preso, tiene 2 condenas, efectivamente por manejar de manera indebida los recursos públicos. Porque los recursos de las EPS son recursos públicos que le transfiere el Estado a la EPS. No son recursos de la EPS, son recursos públicos que son administrados por ellos, que asumen la intermediación de los recursos. Y continuamos con nuestro invitado de hoy, el representante a la Cámara, Heráclito Landines. Bueno, representante, ¿y en materia gastronómica extraña Cúcuta o no? Claro, Cúcuta tiene los mejores pasteles de garbanzo del mundo y el mejor mute del mundo. Se lo recomiendo. Hay que ir a Cúcuta e ir un domingo en la mañana a comer mute y pasteles. Hay que ir a las placitas de mercado, ¿no? Uno a veces no va, ¿no? Y esos son buenos puntos, ¿no? Hay que ir a la plaza de mercado de la Cabrera a comer rellenas todos los días, que sean muy buenas en las tardes. ¿Qué ha sido de este ejercicio político? ¿Cómo se ha sentido? Yo creo que uno llega al Congreso con muchas expectativas de hacer grandes cambios en el país, pero aquí uno encuentra una realidad que es un país pequeño, y en ese país pequeño hay muchos intereses, hay muchas posiciones, incluso unas antagónicas y excluyentes que no se pueden encontrar porque son los intereses de los partidos. Sin embargo, creo que este Congreso ha hecho cosas muy interesantes. Por ejemplo, redujo el periodo de receso legislativo en 1 mes. Ahora trabajamos más. Por ejemplo, aprobamos la jurisdicción agraria, que es la encargada, juzgados y tribunales, para dirimir los conflictos asociados a la tenencia o propiedad de la tierra, que ha sido uno de los ejes y las causas del conflicto armado en Colombia. Eso es muy importante para el país. Se creó el Ministerio de la Igualdad, se creó asimismo desde el Congreso de la República un Plan Nacional de Desarrollo que trata de incluir a los sectores más excluidos de este país, a hombres, mujeres, jóvenes, afrodescendientes, indígenas. Creo que ha hecho mucho este Congreso y en algunos puntos hemos coincidido incluso con la oposición. Por ejemplo, como lo dije al comienzo, en la jurisdicción agraria.
Creo que eso hace falta reconocerlo más, porque estuvimos el pacto histórico más otros partidos que no están de acuerdo con el gobierno, pero nos acompañaron en este proyecto. ¿Qué está pasando, bueno, en Cámara y en Senado frente al gobierno nacional, que uno siente como un ambiente no muy bueno? Yo creo que las discusiones políticas en este país, que son permanentes, tienen su escenario natural y el núcleo de la discusión está en el Congreso de la República. Aquí están los cuadros de los partidos políticos y la política es una constante lucha por el poder. Entonces aquí uno ve esas diferencias. Y también las diferencias grandes se están dando en el Congreso, porque en gobiernos anteriores la comunión entre gobierno y Congreso era muy cercana. Y en este caso creo que hay separación de poderes. Y la separación de poderes significa exactamente eso, que con autonomía el Congreso define las discusiones y con autonomía el gobierno trace la política del gobierno, la política pública. Creo que en eso estamos madurando en Colombia, porque no es bueno un Congreso que se someta 100% a un gobierno y que no delibere. Pero tampoco es bueno un Congreso que delibere todo en contra del gobierno. Tenemos que encontrarnos en algunos puntos y en esos puntos yo creo que está el país, que debe ser lo mejor para el país. ¿Siente usted que pueden correr el mismo riesgo que corrió la reforma a la salud las otras reformas? Yo creo que la reforma pensional tiene un nivel de consenso mucho mayor. Creo que los colombianos y los congresistas son conscientes que hay hoy personas mayores que no tienen un ingreso ni siquiera para comer. Con la reforma pensional vamos a garantizarle que cada colombiano que nunca pudo ahorrar tenga un estipendio mensual mínimo, pero que sea un estipendio mensual de cerca de 223.000 pesos para que por lo menos vaya a la tienda y haga mercado, o que aporte en su familia, en su casa, que hoy no lo tienen. De cada 4 colombianos solamente se pensiona 1 hoy. ¿Y los demás? ¿Qué va a pasar con los ingresos para su vida en los próximos años? Y siendo responsables, la propuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro es una propuesta de avanzada, reconocida internacionalmente, y creo que tenemos un consenso mayoritario para que ese proyecto salga adelante. La reforma laboral vamos a iniciar la discusión, vamos a ver cuál es el ambiente político en la Comisión Séptima de Cámara y confiamos en que avance. Cuando uno recorre los territorios se encuentra con la gente diciendo que sienten algo de revanchismo en algunos congresistas frente al gobierno. ¿Así lo percibe usted también? Yo creo que hay unos congresistas que hacen su oposición al gobierno, que es legítima, pero la hacen de manera desproporcionada. Creo que hay que guardar las justas proporciones. Algunos congresistas, por ejemplo, ayer alguna senadora de la oposición dijo que la reforma en la salud era para quedarnos con la plata de la salud. Es algo absolutamente traído de los cabellos. El gobierno, ni el Congreso, ni el pacto histórico está pensando en eso, porque es un escenario diferente, que es pensar en llegarle a la gente, en llegarle con la prestación del servicio de la salud en toda la periferia colombiana. En toda la periferia de Bogotá, por ejemplo. El sur de Bogotá no tiene un gran hospital de tercer nivel, porque todos están concentrados en la séptima con 48, en la séptima con 45, con 127, pero en el sur de Bogotá no hay, en Soacha no hay un hospital de tercer nivel. ¿Y por qué no hay en Soacha, una ciudad de 600.000 habitantes, un hospital de ese tamaño? Porque está concentrado en otro lado. Y entonces pareciera que estos congresistas de la oposición defienden son intereses particulares de las EPS y no piensan en los colombianos. Aun cuando se ha demostrado históricamente que la crisis de la salud tiene que ver con carteles de corrupción asociados a muchas EPS. ¿Le suena la Asamblea Constituyente que está planteando el presidente Petro? La Asamblea Constituyente es un mecanismo para reformar la Constitución, contemplado en la propia Constitución Política de 1991. Y cualquier mecanismo que esté contemplado en la Constitución es legal y es legítimo para hacerlo, para usarlo. O si no, ¿para qué lo tenemos en la Constitución del 91? Otra es la discusión de en qué momento se puede convocar y bajo qué circunstancias. Pero volvemos al tema de la oposición. Algunos de la oposición dijeron es que es un dictador porque pretende convocar a la Asamblea Constituyente al presidente Gustavo Petro. Pero no puede ser un dictador si está en el marco de la Constitución. Es una contradicción. No está el presidente pensando en algo por fuera de la Constitución. Está pensando en un mecanismo idóneo, legal y constitucional para reformar la estructura institucional del país, que es legal y es legítimo. Está dentro de la legitimidad, claro. Déjenme preguntarle por el tema Cúcuta. Volvamos otra vez a Cúcuta. ¿Desde el Congreso ha podido hacer algo por su región? Logramos incluir en el acuerdo con el Gobierno Nacional del tren del Catatumbo. Cúcuta tuvo el primer tren del país
que iba de Pamplonita, Cúcuta, hasta el lago de Maracaibo, un tren colombo venezolano, se llama el tren de Cúcuta, el primer tren de Colombia. Logramos incluir en el Plan Nacional de Desarrollo un tren que vaya de Cúcuta al Catatumbo, a Huachica y se conecte a la red vial, a la red ferroviaria nacional. Creo que eso es un tren importante porque ayudaría a conectar a esa región del país, Cúcuta, Catatumbo, Ocaña, con el interior del país, con una salida a la costa Caribe, con el sistema ferroviario del país. Creo que esa es una gran apuesta del país, que es todo el sistema férreo, incluyendo el tren de Cúcuta del Catatumbo. Hablemos de, y hoy pues hablamos con el representante de la Cámara, Heráclito Landines, miembro de la Comisión Primera Constitucional. Estamos hablando de la política social, de cómo funciona, por supuesto, hoy el Congreso de la República. Representante, ¿la corrupción sigue siendo el mayor problema que hay en el país? ¿Usted percibe eso así? Yo creo que este país tiene dos grandes problemas, que creo que cuando los abordemos los dos y los resolvamos, los solucionamos, vamos a abordar los demás problemas. Uno es la hiperpolarización, es decir, un enfrentamiento entre diferentes sectores de la sociedad que no permiten que se aborden los otros temas. Es decir, somos un país excluyente entre varios sectores sociales y así no se puede construir un país de futuro. Si solucionamos en primer lugar ese problema y en segundo lugar la corrupción, es decir, el manejo de los recursos públicos, creo que podemos evolucionar como país. Y hay que trabajar en eso desde el Congreso, desde los partidos políticos, desde la academia, desde los medios, porque no podemos seguir cada día aumentando la polarización y siendo permisivos con la corrupción de este país. Para un hombre como usted que llega por primera vez al Congreso de la República y que llega a una comisión muy importante como es la Comisión Primera, ¿qué ha sido lo más difícil de hacer política hoy? Creo que lo más difícil de hacer política es la desinformación que se puede dar a través de redes sociales y a través de los diferentes medios. Cuando los ciudadanos no reciben con claridad y con veracidad y objetividad la información, se tergiversa y en ese sentido se pierde los mensajes, se pierde el sentido, se pierde el deber ser de la discusión política. No es posible que digan, por ejemplo, algunos congresistas que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente es un síntoma de dictador de Petro, que Petro es un dictador, cuando para ser dictador en cualquier país del mundo significa que cierre los medios, que acabe con los partidos políticos, que cierre el Congreso, y lo que hoy tenemos es una democracia donde hay medios, donde está el Congreso, donde están los partidos, es decir, tenemos una democracia, pero el mensaje le llega a mucha gente que repite en las calles que Petro es un dictador, y eso se da porque hay muchas formas de comunicación que le llegan a los ciudadanos, y si los políticos no informamos bien, no comunicamos bien, ayudamos a perturbar el ambiente social del país, y eso no está bien para ninguna sociedad, porque estamos trabajando en sistemas opuestos y debemos construir uno solo, desde diferentes perspectivas y de diferentes orillas, pero un solo país. Uno siente a veces que genera la oposición y algunos medios de comunicación pánico, ¿no? A todo lo quieren meter pánico, que la gente salga asustada, temor por una constituyente, temor por una reforma a la salud, todo es temor, ¿no? Sí, hay una estrategia de algunos políticos de generar miedo en la gente, de generar miedo a algo, incluso a algo que no existe. Cuando se votó el acuerdo, para ratificar el acuerdo con las FARC en el gobierno de Santos, los que hicieron campaña por el no al acuerdo, le dijeron a la gente para generarle miedo que íbamos a empoderar las FARC, que las FARC nos iba a acabar, que este era un país de las FARC y de narcotraficantes, y lograron que el no ganara por un pequeño margen, sí, muy pequeño margen. Y uno dice, pero ¿en cuál país del mundo la gente vota en contra de un acuerdo de paz? Algunos políticos lograron que la gente saliera a votar con miedo en contra del acuerdo de paz. O sea, es una contradicción, porque estamos buscando la paz en un país y promueven que la gente no quiera la paz. Bueno, déjeme ahora preguntarle por su querida Bogotá, porque usted también es representante por Bogotá, con mucho, por supuesto, posicionamiento en Cúcuta y en el norte del país. ¿Cómo ha sentido a Bogotá con el nuevo gobierno? Bogotá es la ciudad más importante de este país, 8 millones de personas, una ciudad que tiene su dinámica propia, económica, que le genera la riqueza al país. Y creo que en ese escenario es muy importante que sea la ciudad que es la ciudad líder del país, se siente con el gobierno nacional, su alcalde, para tratar proyectos conjuntos.
Y el proyecto más importante del país es la construcción del Metro de Bogotá. Y la obra más importante que va a impactar negativamente la ciudad es el metro elevado. Y el presidente, con estudios de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, le propuso a la ciudad y al alcalde mayor un acuerdo para subterrianizar el metro, para meterlo a desnivel, a bajo nivel, para que no afeara y no impactara negativamente la ciudad en el centro hasta la 72. Y ni Galán ni los partidos de la oposición acompañaron esta idea. Pero esa idea no es para el presidente Petro, esa idea no es para Galán, esa idea es para los ciudadanos bogotanos del futuro, que tengan una mejor calidad de vida, un metro pesado, subterráneo, como ocurre en cualquier ciudad del mundo, del primer mundo, pero por diferencias políticas no quieren y no quisieron aceptar eso. Creo que es un error histórico no hacer el metro subterráneo pesado para esta ciudad. Pero, ¿cómo califica a Galán? ¿Cómo lo ve usted en estos días de gobierno? Porque ya va a completar los primeros 100 días, ¿no? Va a completar los primeros 100 días. Y creo que estamos viendo que lo que prometió en campaña, por lo menos las circunstancias han sido mayores a Galán. Y Galán ha estado reactivo a lo que está pasando en la ciudad. En enero, en febrero vimos en esta ciudad atracos en restaurantes, atracos en las calles, masacres en Bosa, masacres en Usaquén, y el alcalde va detrás. Creo que el alcalde, que pensó en una ciudad para que fuera caminada, los colombianos, los bogotanos, no queremos salir a las calles porque nos da miedo que nos roben. Entonces el alcalde tiene que actuar de manera integral y plasmar una política de prevención y de seguridad para cumplirle a los bogotanos. Nosotros estamos esperando que el alcalde le cumpla a los bogotanos, y para eso también hay que sentarse con el gobierno nacional. Porque la solución de la ciudad, una gran ciudad como Bogotá, tiene que ser conjunta. No que el alcalde decida no sentarse con el presidente para adelantar estrategias de seguridad, de movilidad y de transporte masivo. En seguridad, el alcalde está en deuda con los bogotanos. Galán está en deuda con los bogotanos porque el aumento de los atracos, incluso en restaurantes, aumentaron en estos 3 meses. Y el alcalde tiene que hacer algo, y su equipo de gobierno y con las autoridades nacionales tienen que actuar para prevenir, para reprimir el atraco, la violencia. Enviémosle un mensaje a los colombianos de tranquilidad, que dejen a un lado el pánico frente a tantos problemas que dice genera el gobierno. A todos los colombianos, a los hombres y las mujeres que todos los días nos levantamos en este país, le decimos que lo que hace el gobierno nacional es pensar en los colombianos de hoy, pero en los colombianos del futuro. Cuando queremos nosotros que la educación sea gratuita para los colombianos en todos los niveles, es pensar en los niños, en las niñas, en los jóvenes, para que tengan oportunidades. Cuando el gobierno nacional traza una política de reforma agraria, de entregarle a los campesinos 3 millones de hectáreas, es pensar en que el conflicto disminuya y que los campesinos sean propietarios de la tierra que trabajan. Es un mensaje muy importante. Cuando el presidente de la República restablece relaciones con Venezuela, comerciales y políticas y diplomáticas, es acercarse al vecino natural para que nos vaya mejor. Cuando el presidente propone una reforma a la salud, es pensar en los colombianos de la periferia, en los hombres y las mujeres, que hoy no tienen una atención integral en salud, que tienen un carnet de la EPS, pero para ir a un hospital de tercer nivel tienen que viajar 7 horas a lomo de mula, en lancha, en carros, porque no hay un hospital cercano. Cuando el presidente propone una reforma laboral, es decirle a los colombianos trabajadores: ustedes que trabajan en las noches tienen derecho a un recargo nocturno. Usted que trabaja un día domingo, feriado, tiene un recargo dominical y festivo como un derecho, que ahora no lo tienen. Eso es pensar en los colombianos. Entonces no se dejen desinformar, porque las decisiones de gobierno se hacen pensando en la gente. Cuando se interviene una EPS como Sanitas, se pretende garantizar el derecho a la atención, y la atención a los usuarios en las citas, en los medicamentos, en los procedimientos se va a mejorar para que los colombianos tengan una mejor atención, los que están afiliados a Sanitas. Te le digo a los colombianos: confíen en el gobierno del presidente Gustavo Petro, confíen en el pacto histórico, que lo que hacemos es pensando en los colombianos de hoy y en los colombianos del futuro. Representante, pues muchas gracias por habernos recibido, hablar un poquito de estos temas políticos que por estos días están calienticos, ¿no? No, muchas gracias por la invitación. Es un tema que los colombianos deben estar atentos de lo que está pasando, porque dependiendo de las decisiones políticas tiene repercusión en la calidad de vida de los colombianos en el mediano y en el largo plazo.
No debemos estar ajenos a las discusiones políticas, sino estar atentos a lo que se está discutiendo y qué beneficia a los colombianos. Una recomendación turística de Cúcuta, porque hay muchos colombianos, muchos turistas que están llegando por la frontera. ¿Un sitio que recomienda allá? Cúcuta es una ciudad maravillosa. Les recomiendo que vayan al sector del Malecón, al Teatro al Aire Libre, Las Cascadas, que vayan a Chinácota, cerca de Cúcuta. Está a 40 minutos de Cúcuta, pero es un clima con aire acondicionado. Y les recomiendo a Bogotá, que es la ciudad que tiene la oferta cultural más grande de este país. Que vayan al Museo Nacional, que vayan al único Museo del Oro del mundo, que vayan a la Biblioteca Virgilio Vargas en el complejo del Parque Simón Bolívar, la mejor biblioteca de Bogotá, y a toda la red pública de bibliotecas de esta ciudad, que vayan a Monserrate, a Guadalupe, pero sobre todo que vivan la ciudad y que la caminen un domingo por toda la séptima, desde la 26 hasta la Plaza Bolívar. Que esta Bogotá es una gran ciudad abierta, que venimos personas de todo el país y aquí tenemos oportunidades para todo el mundo. Por eso quiero tanto Bogotá como quiero a Cúcuta, porque son grandes ciudades. Bogotá es un encanto. Heráclito Landines, representante a la Cámara por Pacto Histórico, miembro de la Comisión Primera, ha hablado con nosotros hoy.